Hola amigos de Actividad Extraterrestre de Colombia para el Universo, les damos la bienvenida. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es de El Salvador, pero en este momento vive en Suecia. Entonces desde allá, desde Suecia, nos dio su reportaje, la entrevista que vamos en este momento a presentarles. Muy interesante. Cada quien tenemos nuestra verdad. Él es muy amoroso, les encomienda mucho a Dios y nos pareció muy interesante. Nuestro hermano Marcelo Larín, esperamos les guste. Este video se hizo de corazón, con mucho amor, con mucho cariño, y para que ustedes sigan en el despertar. Esperamos les guste. Ahí los dejamos con nuestro hermano Marcelo Larín de su canal El Conocimiento Prohibido. Hola amigos de Actividad Extraterrestre de Colombia para el Universo, les damos la bienvenida a un nuevo programa. Esta vez estamos con un invitado muy especial, nuestro amigo Marcelo Larín del canal El Conocimiento Prohibido. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, aquí mira, un gusto para mí, la verdad, estar comunicándome con todos los amigos de allá de Colombia, en donde planeamos ir próximamente también con una conferencia a Colombia, que tenemos muchos amigos del Team Larín, allá muchos parceros, así que bueno, quién sabe, a lo mejor también nos ayudes a organizarlo algún día. Claro Marcelo, para eso estamos, y pues nos alegra mucho pues haber contactado contigo y que pues nos vayas a regalar unos minutos de tu tiempo para esta entrevista que te vamos a hacer. Y sí, claro, aquí bienvenido a Colombia, y cuando quieras puedes venir. Claro, así que pues ahí estamos para contestar las interrogantes que tengas. Bueno Marcelo, entonces vamos por el comienzo. Cuéntale a nuestros suscriptores, a las personas de aquí que no saben quién es Marcelo Larín. Cuéntanos sobre ti un poco. Bueno, mi nombre es Marcelo Larín, soy salvadoreño, vivo en Suecia y tengo un canal de YouTube del misterio, enigmas, que lo titulo El Conocimiento Prohibido. Así es como lo titulo, y he empezado más o menos como hace 2 años. Y bueno, Dios y la fuerza externa nos ha acompañado. En 2 años prácticamente hemos logrado salir de YouTube y presentarnos físicamente en algunos países en donde hemos dado ya conferencias. Así que ya dimos ya nuestra segunda gira y hoy vamos por la tercera. Vamos, que ya la comenzamos, de hecho hace como 15 días en Milán, Italia, pues ya la comenzamos, así que hoy vamos con todo en los demás países. Bueno, perfecto. Cuéntanos Marcelo, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comienza tu contacto? Tus primeras, pues, para cosas que te pasan paranormales. Cuéntanos cómo empezó todo, Marcelo. Bueno, mira, todo empieza, creo yo, desde muy pequeño, desde el año 96. Ahí hay un incidente que la verdad es el que me cambia el destino. Al menos yo así es como siempre lo he pensado. Ese incidente me cambió el destino y durante 4 años tuve problemas existenciales y cosa que no me cuadraba la realidad de cómo es que la veía a cómo la percibía. Es una cosa distinta. La realidad y la percepción son 2 cosas distintas. ¿Cómo percibí un hecho? Entonces, durante esos 4 años que tenía, creo que tenía alrededor de 9 años, más o menos así, creo que tenía 8, yo ya andaba con esos cuestionamientos a raíz de eso. Y bueno, en el año 2000 ya empiezo de una manera un poco más ligera, si lo podemos llamar así, a involucrarme más en buscar las respuestas de eso que me había acontecido. Entonces, en el año 2000 al 2018 es como yo lo cuento, que he estado estudiando, analizando, experimentando sobre este fenómeno que es tan real como es el fenómeno extraterrestre. Entonces, a raíz de eso, ahí por el año 2008 es que decido hacer una especie de viaje iniciático, en donde en la sociedad salvadoreña
no había, incluso todavía no hay tanta apertura a estos temas. Mis paisanos pues estaban un poco más encargados de la vida política, pero en el fondo tampoco es tanto culpa de la sociedad, sino de los medios de comunicación que censuran mucho este tema, y más que todo hacían temas o hacían programas de esos de entretenimiento en donde la gente salta, se cae y le dan un refresco por haber hecho eso. Y bueno, entonces no había esa apertura para crear este tipo de programas, y eso hace que la sociedad no pueda crecer más en este aspecto, a diferencia que en Colombia incluso han hecho documentales muchísimos de misterios y enigmas, como las piezas de oro que ustedes tienen en su museo en Bogotá, así como también tienen también un dios barbudo, no sé si se llama Pirocha, o no sé si se llama. Sí, o tiene que ver con la leyenda del Dorado. Sí, la leyenda del Dorado, exacto. Entonces, bueno, también tienen una, mira, no tengo memoria esa montaña, pero hay una montaña en donde siempre se ven ovnis, pero no me recuerdo muy bien cómo es que se llama. Yo he hecho un programa sobre ello, pero ustedes tienen mucho misterio. Entonces, hay una gran diferencia: Colombia, Sudamérica, Perú, México, Guatemala, pero ahí no, en mi país todavía no existía eso. Entonces eso hacía que yo no encontrara respuesta de lo que estaba sucediendo, y me voy a México a buscar primeramente a Dios, a ver si existía o no existía, era un mito, era producto de la imaginación del humano. Y es ahí donde comienza un camino iniciático que me lleva a comprobar que sí existía ese Dios, pero que no era como nos lo dibujaban tradicionalmente. Y en ese mismo año es cuando yo le planteo a Dios la propuesta de si hay otra creación de él, aparte del humano, que si me permitiría verlos. Y fue en ese momento en donde en el 2008, en Ciudad de México, lo que se conoce como el DF todavía para nosotros, es ahí donde tengo el primer encuentro con estos no terrestres. Es ahí en el 2008. Luego sucede otra vez en el 2009, y esto es en el norte de México, en Monterrey. Y bueno, de ahí ha venido sucediendo en distintos lados. Cuéntanos sobre tu primer encuentro extraterrestre. Tú dices que ya, bueno, llegaste al primer encuentro y ¿qué te dijeron? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia, Marcelo? La primera fue ahí en Ciudad de México. Esa fue la primera. Yo vivía en el mero Zócalo, en el mero centro, vivía yo, en la calle que se llama Uruguay. Bueno, un día después de meditar, como siempre lo hacía durante esos momentos, y orar, es cuando le pido a Dios, bueno, le digo, si existen estos, a mí me gustaría verlos, me gustaría interactuar. Pero claro, hasta ese momento uno no está consciente de lo que va a ver. Y fue ahí cuando yo estaba dormido y entra una luz muy grande, pero muy, muy grande, dentro de mi puerta. Y en ese momento, lo primero que pienso, porque yo estoy, digamos, relativamente recién llegado al Distrito Federal. Cuando pasa eso, la cuestión es que mi mente piensa que es mi papá, porque yo dormía en una puerta de vidrio, y en esa puerta de vidrio, cuando mi papá llegaba, las luces me pegaban directo cuando yo me acostaba en un sofá. Entonces lo primero que yo pienso que es el carro de mi papá. Digo, mi papá ya vino. Pero después mi cerebro me recuerda, me dice, no, estás en México y en el quinto piso. Es ahí cuando me empiezo me empiezo a asustar. O sea, me tiro y ya después me empiezo a acordar que no estoy, y me pregunto, ¿qué es eso? Ahí. Luego me quito la sábana, veo y ya voy viendo que van pasando unos hombres blancos, altos, y se acercan a mí, me sujetan, y bueno, lo único que recuerdo es que me ponen la mano así, y cuando vuelvo otra vez a tener conciencia, ya estoy en un volcán. En aquel entonces yo no sabía cuál era, pero era el Popocatépetl. Entonces estábamos ahí había una especie de fogata, y también estaba otro individuo que era humano. Y bueno, él agarró como una especie de bate y me lo dio. Y cuando él me lo da, yo me fusiono con esa otra persona que era humana y estaba ahí. Fusionamos al instante, ¡blum!, despierto. Ahí es cuando digo despierto y empiezo a pensar si eso fue un sueño o no fue un sueño o qué pasó.
Pero resulta que ese mismo día hay una sincronicidad muy extraña. Empiezo a conocer muchas personas y alrededor de las 4 de la tarde conozco a esa persona de mis sueños. Lo conozco, era un mexicano que es el que me orienta en qué es lo que estaba sucediendo. Básicamente, ahí fue la primera vez. Ah, bueno, Marcelo, y cuéntanos, bueno, la primera y la segunda vez, ¿cómo transcurrió? ¿Ya hubo preguntas, hubo respuestas? Sí, la segunda vez fue en Monterrey. En la segunda ocasión, bueno, yo estaba de igual manera meditando, orando en lo que es en el techo de la casa. Y ahí yo andaba con eso todavía y le digo a Dios, bueno, hoy quiero tener la oportunidad de verlos otra vez, pero esta vez quiero ver algo que yo vea que no es un humano, porque aquellos parecían bastante humanos, bastante humanos. Y es ahí cuando empiezo a meditar, me acuesto y de repente empiezo a ver tres presencias. Yo estoy acostado y hay la primera y yo siento su presencia, la segunda y el tercero. Y cuando abro los ojos no me podía mover, estaba totalmente paralizado y me preguntaron, ¿qué querés saber? Y yo le dije, bueno, ahorita por el momento solo quiero estar libre, dejen moverme. Y me vuelve a preguntar, ¿qué querés saber? Y le vuelvo a decir, espérenme, solo déjenme recobrar mi movilidad, porque es que yo no sé, no me puedo mover. Y me pregunta el tercero, eran tres. Y el tercero me dice, ¿qué querés? Y le digo, bueno, y comencé a orar y le dije a Dios que me disculpara, que fui insolente y yo no estaba capacitado, quizás por el momento, para tener esos encuentros, porque mi cuerpo no había reaccionado bien. Empecé a orar y cuando abrí los ojos, uno de ellos se me acercó y como una especie de esfera de luz me lanzó de esta manera y esa como esfera de luz entró en mi mente. Cuando entra en mi mente es como estalla, como paracaídas, así, ¡pum! Y mira, ese momento supe tantas cosas del universo, yo a veces bromeo y le digo, es que si me preguntaban cualquier examen de matemática, es que te prometo que lo resuelvo ahí, le digo, porque sabía todo en ese momento. Y bueno, y después van desapareciendo, ellos desaparecen y recobro la movilidad y desde ese momento ya sabía muchas cosas sin haberlas leído. Parte de las cosas que he venido diciendo en el conocimiento prohibido. Hay muchas cosas, muchas que yo no las sabía ni sé cómo las sé. Lo único que puedo decir que fue a raíz de ese encuentro. Entonces, ahí fue la segunda ocasión. Ah, bueno, muy interesante, Marcelo. ¿Cómo has sorteado esos encuentros que ya tú saliste a la luz pública a decir, bueno, que yo tengo contacto y han empezado a caer de pronto personas encima a decirte, no, es que es un mentiroso, es que yo no sé qué, y empiezan a criticar? ¿Cómo has sorteado esa vida antes y después? Bueno, la verdad que fíjate, yo no soy consciente de eso, no soy consciente de si la gente me apoya o no, me insulta o no, me creen o no me creen. Eso no es algo que a mí me robe el sueño, sinceramente. Primero, no me roba el sueño porque lo principal, mi economía no circunda alrededor de si me creen o si no me creen. Eso es lo primero, entonces, pues no me quita el sueño, número uno. Número dos, yo les estoy contando lo que a mí me sucedió. Ahora, no estoy intentando luchar porque me crean. ¿Sí? Cada quien tiene la libertad. Y como yo estoy convencido de cada una de las experiencias que he tenido, eso es lo que me permite salir de YouTube. Y en menos de 2 años, es que tenía 1 año cuando salí a dar la primera conferencia y a dar la cara en donde cualquier persona, escéptico o no, puede preguntarme y yo le voy a responder. Es más, para decirte, hace poco en Milán, la conferencia la iniciamos a las 9 y ha terminado a las 2 de la tarde. Y fue una gran parte de preguntas y preguntas y en todas la gente obtuvo su respuesta. En todas. Entonces, eso es que tuve la capacidad de responder por la sencilla razón que todo lo que me ha pasado, como yo lo he pasado y yo lo he vivido, pues fácilmente sé dar una respuesta de ello y nunca titubeo para eso. Entonces, como confío en las experiencias que he tenido, eso es lo que me da toda la confianza para salir de YouTube
y darle la cara a cualquiera y no esconderme atrás de algunas fotos o solo estar atrás de un escritorio. Entonces, la he sobrellevado. En las conferencias que he dado han habido escépticos que me hacen las preguntas y de igual manera, al final, ese mismo momento que me hacen la pregunta, a los 5 minutos muere el escéptico y se hace un convencido de la vida extraterrestre. Entonces, no es algo, la verdad, que me robe el sueño. Uno recibe insultos, pero como te digo, a mí me da igual. Es como, por ejemplo, ahorita, yo no sé qué estabas haciendo, pero en la mañana si desayunaste, qué sé yo, huevo, chorizo, arroz, pero vos me decís, yo comí eso, y yo te empiezo a decir, son mentirosos, esto vos no comiste eso, pero ¿y qué? Si vos estás convencido de lo que comiste, ¿sí me entiendes? Perfecto. Entonces, por mucho que te digan las cosas, ¿cómo te van a confundir de algo que a vos te pasó? Entonces, bueno, es ahí, la verdad, como te digo, me da igual. Yo he visto muchos videos en YouTube que me han hecho, he visto blogs que me han dedicado grandes páginas, si los podemos virtuales, que han hablado de mí, pero no me quita el sueño ninguna de esas cosas. Por el contrario, sinceramente, me gusta porque esas personas que me han dedicado ese tiempo, imagínate, me agrada pensar la idea que yo lo motivé a que ese tipo tal vez no esté en vicios, ni fumara, ni tomara, dedicó 3 horas a estar escribiendo. Correcto, Marcelo, perfecto, te felicitamos porque así es que se debe pensar. Describe a los extraterrestres que tú has visto, las clases de especies que has tenido la oportunidad de presenciar y de pronto intercambiar palabras o pensamientos con ellos. Bueno, primero también quiero decirte que si vos tenés alguna duda que tal vez creas que es incómoda, a mí me la puedes realizar sin ningún problema. ¿Oíste? Correcto, perfecto. Entonces, siguiendo con eso, con los que yo he interactuado, lo primero fueron esos rubios altos, siempre los describí la primera vez. Lo segundo fueron como una especie de grises, se parecían muchísimo a los grises, muchísimo, pero no eran de esa entidad que nosotros conocemos, esos que andan abduciendo, no eran. Estos sí tenían alma, si le podemos llamar así. Disculpa, Marcelo, ellos, esos que me estás diciendo son cabezoncitos, así como les describen. Sí, eran bastante cabezones eran. Ellos tenían el cráneo alargado y eran bastante cabezones, si les podemos llamar así. Ese es el segundo. El tercero, fíjate, no puedo contarlo porque como algo físico, porque no recuerdo que fue físico, pero sí recuerdo que fue un sueño. Así que entre ese lapso hay unos pequeñitos. Yo soy pequeño, mido 1,60 m. Entonces estos me llegaban a la rodilla y me acuerdo que eran un grupo de ellos que me subió a su nave. Pero no puedo decir porque yo no lo recuerdo como físico, lo recuerdo como un sueño. Entonces lo dejamos en paréntesis. Y Marcelo, disculpa, eso fue la primera vez que te has sentido como gigante, ¿cierto, Marcelo? Esa fue la primera vez. Perfecto. Listo, seguimos. Bien. Y la cuestión es que después de eso llego a Suecia y aquí me encuentro unos anaranjados en el 2015 que venían de Andrómeda. Así es como ellos se titularon y bueno, tuvimos una plática como de unas 4 o 3 horas con ellos en un bosque que está por aquí, por mi casa, que se llama Gamalgården. Entonces eran anaranjados y eran como los grises, los clásicos prototipos, pero eran un poco más cabezones y un poco musculosos, pero su piel era anaranjada. Estos son los del 2015 y posteriormente, después de estos, he estado interactuando con unos que son muy humanos y los conocemos como nórdicos. Algunos tienen 6 dedos y otros tienen 5 dedos. Unos tienen como ojo de gato y los otros bastante normales, pero un poco más grandes sus ojos. Otros tienen la mayoría tiene una nariz normal, pero se le ve la nariz un poco ancha en unos porque se introducen una especie de filtros acá en la nariz que les permite el oxígeno que nosotros tenemos como que se los transforma al oxígeno que ellos tienen. Entonces se introducen esas cosas en la nariz. Perfecto. Marcelo, cuéntanos, ¿ellos cómo se comunican así hablando? ¿Emiten voz o por estilo, por pensamiento, transmisión de pensamiento, de ideas? Bueno, en eso quiero ser enfático, que yo no canalizo
Al menos que yo sepa conscientemente, yo no canalizo ninguno de ellos. Entonces, y bueno, como no canalizo ninguno de ellos, entonces todo es básicamente físico. Lo último de ahora es que tengo un mediador, alguien que se llama Falcon, que es un extraterrestre que vive en Noruega, y él es como mi mediador, él es el que me dice, mira, te quieren invitar a una reunión a tal país. Entonces, me dan todos los elementos y las facilidades para poder viajar a ese país, independientemente cuál sea, Grecia, que fue el primero, Italia, Noruega, Dinamarca, sí, en esos. Bueno, permíteme, Marcelo, te digo, sobre Falcon era una pregunta que te tenía pues más adelante, pero ya que la tocaste, quisiera preguntarte qué afinidad tienen ellos a que tú vayas allá a reunirte. O sea, ¿por qué? El por qué. Bueno, mira, una de ellos es que hay un gran... La primera vez que fue aquí en Grecia, ese primer grupo, estaban muy curiosos de saber cómo es que se tocaba el tema y la divulgación de la vida extraterrestre en los continentes, en el europeo, en el asiático, en América y en todo eso. Después supe que no era el único, habían llegado otros, pero de América Latina había sido solo mi persona. Entonces, esa fue la primera. ¿Y cuál era mi reacción? Más o menos, ¿cómo era que estaba la cuestión en cuanto a la divulgación? Eso básicamente circundó esa primera reunión que tuvimos en Grecia. La segunda fue aquí en el Vaticano, ahí por marzo, más o menos el 15 de marzo, 21, por ahí así. En esa ocasión sirvió para ver cuál era la opinión que podíamos o cómo podíamos percibir si extraterrestres se fueran divulgado el conocimiento por medio del Vaticano, recordando que el Vaticano es un lugar muy estratégico para la divulgación de cualquier tema. Entonces, esa fue la segunda. La tercera es que fue hoy aquí en el norte de Italia, hace apenas unos cuantos días, ahí Sí. es cuando hicimos un trato, porque hay dos grupos ahí. Uno que se llama W56, que son unos extraterrestres que creen que la ascensión se puede llegar por medio de la espiritualidad, y otros que creen que la ascensión espiritual se puede llegar también por medio de la tecnología. Exacto. Entonces, básicamente era por eso, para saber un trato que estamos haciendo con ellos. ¿Qué mensaje te dan? O sea, ellos te dicen algo para que de pronto lo des a difundir, saben que tú tienes un canal y te dan de pronto algo que tú quieres que compartas con todo el mundo. Mucha información, de hecho he compartido muchísima, cómo elevar la vibración, la frecuencia. Hemos hecho también de la tecnología, la historia de humanidad, las distintas historias que ha tenido la humanidad. Hay mucha información respecto a eso que hemos planteado y expuesto allá, tantos temas espirituales como también temas de historia y cosas así. Hay muchos. Ahora, un solo mensaje no hay, creo que se desperdiciaría toda una reunión en cuanto a eso. Más bien lo que hay es un intercambio. No soy una persona que se sienta a recibir las órdenes y se va. No, yo también expongo mis puntos de vista, que hay cosas que tal vez no concuerdo con ellos, porque pues yo sinceramente me siento al mismo nivel con ellos, partiendo del punto que ellos son creación del mismo creador que es mi creador. Entonces pues eso me hace estar en iguales condiciones que ellos y no superior. Entonces no soy mensajero de absolutamente nadie, sino que lo que expongo es información. Correcto. Marcelo, bueno, una parte yo he visto unos videos tuyos que me han gustado mucho, pues todos han sido muy buenos. Eso de la meditación, cosas así. Incluso yo tengo la página del canal Actividad Extraterrestre de Colombia para el Universo, también la tengo en Facebook y yo ahí he compartido videos tuyos, pues el enlace para que lo vayan a ver y sí nos ha parecido muy muy interesante, a los suscriptores les ha gustado mucho. Entonces pues te quería comentar eso y también pues tú nos has dicho que has visto ovnis, ¿te has subido algún ovni?
Bueno, no es un ovni, porque ese lo tengo bien identificado. Los ovnis son los Sí. que no se tienen. Sí. Claro, sí, ahí por el lado sí, ya no te puedo decir nada. Sí, sí. Entonces, sí, no en vuelo, pero sí he entrado ese que estaba aquí en el Gamal Gordon, en el bosque de acá, ese sí, tenía una curiosidad, esa cosa, que vos lo veías del tamaño de 2 carros o de 1,5 carros, pero por dentro es que parecía que había una infinidad, como unas 3 canchas de fútbol. Es decir, lo de afuera no era como lo que tendría que haber en su distancia, en su diámetro, como lo que había adentro. Estas eran las grandes diferencias que logré ver en ellos. Y bueno, eso sí me sorprendió, la verdad, fíjate, ¿sabes? En ese momento, lo único que me acordé y con lo que te puedo asociar, ¿vos te acordás? No sé si vos veías Dragon Ball Z y te acordás que estaba en la habitación del tiempo, que había una puerta, la abría, Claro. que era Sí, inmenso campo. sí, y está Ajá, pequeñito y por fuera pequeñito pero inmenso, sí. Sí, me eso, acuerdo. exacto. Entonces, básicamente era lo mismo. Ujú. Eso. Incluso yo de pequeño también me imaginaba cómo sería un ovni y también me imaginaba eso. Y la única persona que he escuchado de los canales que nombra o menciona eso es Marcelo. Y yo sí decía que los ovnis debían ser muy de pronto espaciosos por dentro. Y es más, tanto así que como ellos manejan lo que es tiempo y espacio, pues lo pueden hacer. Exacto. Entonces, pues eso es. Son niveles de tecnología que te das, o sea, empezás a pensar realmente cuánto esa fuente creadora ha venido experimentando hasta ir mejorando sus creaciones. De hecho, yo creo que nosotros, la humanidad, somos sus creaciones más recientes, que él ha elaborado. Claro. Marcelo, ya nos quedan unas poquitas preguntas. Imagínate, te voy a preguntar sobre, eh, tú dices que ellos, hablando en este momento de los nórdicos, que ellos han ido en Roma, algo así que tú me has dicho ahí en tu canal y que ellos salen. ¿Cómo te han dicho ellos cómo se mimetizan? ¿Cómo hacen? Incluso tú has hablado de unos que tienen, que se les ve aquí el tercer ojo. Sí, sí, sí. Entonces también, Ese específicamente se llamaba, o se llama todavía, se llama Sanat. Y ese vive allá en Grecia, en una de las islas de ahí. Es como un sacerdote supremo de esos habitantes. correcto. Y otra cosa, ¿cómo hacemos, o para que tú nos compartas, si alguien quisiera comunicarse con ellos, tener un contacto, ¿cómo les dirías tú, qué consejo les darías a las personas que quisieran empezar en el contacto extraterrestre? Mira, lo primero son dos cosas. La primera es pedirle a Dios. Él es el que puede hacer los únicos contactos directos y él va a decidir con quién te conviene según tu nivel de conciencia y espiritual. Porque probablemente podés encontrarte con algún extraterrestre que te va a frustrar o puede causarte problemas o llevarte al suicidio porque no puedes tener cosas que vos no pensaste que eran así. Entonces, lo primero que yo puedo recomendar es eso, que lo hagan por medio de Dios. Él es el mejor, el que los va a elegir si él decide así. Lo segundo es que estos no terrestres son ellos los que eligen con quién ir y contactarse. No puedo decir realmente que es una regla universal, pero hasta donde yo sé, son ellos los que eligen con quién. Esto es normal, es como nosotros hacemos. Por ejemplo, ahí está vos. Yo no sé si vos a cualquiera es el que elegís para hacer una comunicación o un amigo o entablar una conversación. Probablemente vos escoges con quién hacerlo, con quién te sentís mejor. Bueno, entonces más o menos es lo mismo, de igual manera. Yo escojo con quién voy a comunicarme, tal vez de muchos de ustedes, así como vos o otros amigos. Entonces ellos también, ellos escogen con quién es que quieren establecer algún tipo de conversación o de una, tal vez amistad, si lo podemos llamar, pero los cánones de amistad que ellos tienen es una forma distinta al que lo tiene, a lo que tenemos nosotros los humanos. Así que
Básicamente esas son dos recomendaciones, pero no es una regla universal. Así perfectamente ustedes quizás se los pueden encontrar un día en la calle, en el bosque, donde sea. Así que esa no es una regla universal, pero eso se lo digo en base a mi experiencia. Ah, claro, Marcelo. Marcelo, háblanos. Hemos escuchado que nombras W56. ¿Mm? ¿Sí? ¿Puedes contarle a nuestros suscriptores, a los que ven este video, qué es W56? W56 es unos extraterrestres de la primera generación que llegaron a Italia. Entonces se contactaron con unos italianos. Comienza la historia que estos italianos van a una isla a buscar una especie de tesoro y ahí les salen estos extraterrestres. Se llaman W56, que los italianos le pusieron ese nombre, que viva el 56. Eso quiere decir, porque en 1956 es cuando inicia este contacto. Y bueno, eso es lo primero. Yo me di cuenta de este caso apenas hace poco, que te digo que fui a Italia y me encontré a estos extraterrestres. Cuando me los encontré, yo les pregunto que si ellos han contactado con alguien más y dijeron que sí, los antepasados o los anteriores a ellos habían contactado y que los conocían, como el caso Amicizia o algo así se pronuncia en italiano, pero significa el caso de la amistad. Y es ahí donde yo me entero que ya había existido un grupo de contactados en 1956. Entonces, estos otros, cuando yo les pregunto cómo tengo que llamarlos, y ellos me dijeron, nos puede llamar W56 también. Y yo soy el que le puse, bueno, pero como ustedes no son los mismos, son como una nueva generación. Sonrió y dijo, sí, tenés razón. Entonces yo les digo la nueva generación. Ah, correcto. Cuéntanos de Aldebarán. ¿Qué es Aldebarán? Aldebarán es una constelación, hay unas estrellas ahí en Aldebarán. ¿Y qué sucede ahí en Aldebarán? Bueno, lo que sucede es que ellos hacen sus primeras incursiones más recientes. También tiene que haber esto con los atlantes y otra historia más, pero su historia y su incursión más reciente acá es a través de María Orsi, cuando en la Segunda Guerra Mundial ella canaliza unos planos. Entonces, cuando canaliza ella estos planos, resulta que da unos, cómo se elaboraban las naves extraterrestres, que posteriormente les fue dada a los nazis. Es decir, los nazis en ese momento, todo extraterrestre quería contactar con ellos. Entonces, de quienes recibieron los planos, eran de estos de Aldebarán. Ah, perfecto, Marcelo. Bueno, Marcelo, tenemos dos preguntas. ¿Has tenido de pronto inconvenientes al al ser un divulgador de la verdad, de decir que sí hay extraterrestres? Por decir algo así en contra de los gobiernos, la CIA, cosas así que se habla mucho. No, cuando tuve problemas fue con el caso de las momias de Nazca, cuando divulgaba toda esa cuestión de que habían seres vivos. Ahí sí tuve inconvenientes. Pero de lo contrario, no, porque en ese convenio que he tenido con estos extraterrestres, viene parte de eso. O sea, es decir, que me encuentre en libertad de poder decir estas cosas. Así que eso y el otro trato, es decir, hice varios tratos con ellos para prestarme a divulgar. Hice una serie de tratos con ellos, entre ellos fue ese, no tener problemas. Uno, el segundo, la disponibilidad de tiempo, le puedo llamar de esa manera, y hay una tercera que es esta última con la que he cerrado un trato con estos W56, que bueno, la verdad que veo que ellos cumplen su palabra y yo también estoy haciendo de mi parte la mía. De hecho, este momento que estamos transmitiendo hasta Colombia también es parte de ese trato que hice, que bueno, te mandaron a jalar a vos inconscientemente y aquí estamos en esta palestra comunicándonos hasta Colombia. Sí, claro, nos da mucha alegría. Marcelo, se me acaba de venir otra pregunta, aparte, que pena que nos estemos, pues, darle un poquito más de su tiempo. Me dice que ellos, la parte de trato es que, pues, la libertad de difundir las cosas, ellos tienen que ver en que pronto no, el gobierno no se meta, nadie se vaya a interferir en lo que usted hace. ¿Tienen ellos ese poder? No,
porque ahí es una intervención directa. Entonces, en eso es que ellos no pueden hacerlo de manera directa, por eso que utilizan a personas terrestres y no se presentan ellos, porque entonces si lo hacen, ellos están violando algunas reglas cósmicas que hay. Entonces lo que hacen es que a veces, o casi siempre, ocupan a un terrestre, una persona que esté ahí. Te lo voy a decir un ejemplo. Vaya, vos sos de Colombia. Suponete que yo, que soy salvadoreño, quiero hacer una revolución en tu país, es que voy preso, porque la mayoría dice que un extranjero no puede meterse en asuntos políticos ahí. Esta es una ley que creo que está en cualquier país. Pero ¿qué sucede? Si yo te digo a vos, mira, ustedes están mal, en Colombia están mal, mira cómo viven los demás y cómo viven ustedes, roban, saquean. Entonces te comienzo a dar a vos los elementos y los insumos para que dentro de vos nazca querer hacer una lucha y una revolución. Como vos sos de Colombia, nadie te puede decir nada. ¿Sí me entendés? Entonces, este ejemplo que te acabo de dar es el ejemplo de ellos. Quieren ayudar, pero no se pueden meter. Entonces agarran a un terrícola y le preguntan, en el caso mío, fueron varias reuniones a las cuales asistí en distintos lados, en distintos países, y llegamos a ese trato, si lo podemos llamar de esa manera. Correcto, ya nos queda más en claro, Marcelo. Marcelo, ¿tienes conocimiento si de pronto acá en Colombia hay de pronto estos grupos que se llaman pues, de los nórdicos o algún otro grupo? ¿Ha tenido ellos de pronto si te han dicho? No, fíjate que de Colombia no tengo el conocimiento, ahorita no lo tengo, pero sí sé que hubo uno que llegó allí, fíjate, no me recuerdo el nombre, pero sucede que este partió una cascada en dos. Es una historia muy conocida ahí en Colombia, pero se me ha ido el nombre, se llama Virocha o Vicocha, algo así, pero no es Huiracocha, algo así. Es un señor de barba larga que se desplazó en un arcoíris. No sé si vos te sabes esa historia. No, mira que no la he escuchado. Voy a investigarla, bueno, voy a investigarla. Sí, así investigala y te vas a dar cuenta que es así. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Esperamos que pues nuevamente estés con nosotros en una oportunidad más adelante en el futuro, y también pues que cuando vayas a venir a Colombia también podamos pronto ya vernos personalmente y poder ayudar a que se dé pronto la visita acá en nuestro país. Claro, así que cuando lleguemos ahí seguramente pues lo vamos a anunciar y espero verlos también, por supuesto, para que podamos interactuar del tema que vayamos a desenvolver o de cualquier otro que ustedes quieran hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marcelo, gracias de verdad de corazón. Esperamos entonces que no sea la primera ni la última entrevista, y vamos a ver que según nuestros suscriptores, si de pronto nos hacen comentarios de que hagamos un en vivo, un en directo, pues yo te estaré avisando, Marcelo, porque pues de pronto ellos querrán hacer preguntas o algo, y si tú tienes la disponibilidad, entonces pues te lo agradeceríamos. Claro, sin problema, ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias, Marcelo, entonces quedamos en comunicación y que Dios lo bendiga. Dale, cuídate mucho, chao. Lo mismo, chao. Bueno, amigos de Actividad Extraterrestre de Colombia para el Universo, ya vieron a la entrevista, esperamos les haya gustado, a nuestro hermano Marcelo Larín. Ahí les vamos a dejar la inscripción del canal de él para que lo visiten y pues sigan despertando. Gracias. Listo, amigos, esperamos les haya gustado. Si quieren que hagamos un en vivo con Marcelo Larín para que ustedes hagan sus preguntas, entonces esperamos nos los dejen en la caja de comentarios, y esperamos pues que les haya gustado, que tomen esas cosas que les gusten, esas cosas buenas, esas cosas que les hayan de pronto llegado al corazón, y las guarden en lo más profundo de su ser y las pongan en práctica. Gracias, hermanitos, Dios los bendiga y nos vemos en otra emisión. Dios los bendiga.